Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están mis estudiantes bíblicos? Eh, me han regalado un libro, Agua Viva, de Jorge Merellán, y encontré esta expresión que me cautivó y se las comparto. La gracia borra el pecado en base a la perfecta satisfacción que Dios rindió el sacrificio de su amado Hijo. Pero ella, la gracia, nunca excusa el pecado haciendo una estimación liviana de él. ¿Cuánta verdad hay en esto? Bien, mis amados, vamos a comenzar con el punto número 7, que me dio con Tuti esta semana. Y los peligros, yo había puesto los peligros de la gracia, en realidad es los peligros en la gracia. Y tratamos aquí como primer punto recibir la gracia en vano. Por favor, tenga a mano 2 Corintios capítulos 5 y 6, porque hemos de tocar mucho ese capítulo. Es un hecho y de nuestra experiencia que cuanto más gozamos de prosperidad y abundancia, mayores son los peligros que nos acechan. Esto es un hecho de todo ser humano. La gracia de Dios es la bendición más grande que se halla a disposición del hombre. Por ello, entraña el peligro de hacer mal uso de ella. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, leemos: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Se asegura que la frase nosotros, como colaboradores suyos, no refieren a Pablo y mucho menos a los corintios, sino a los apóstoles y Dios. El tema es que, si aún siendo colaboradores de la gracia, es posible que una vez recibida esta gloriosa bendición llamada la gracia de Dios, se torne vacía e ineficaz o estéril. Esta es una pregunta muy importante sobre la que se han elaborado varias respuestas y lamentablemente muchas de ellas erróneas. Una de ellas dice que el apóstol tiene en mente a personas que parecen haber tenido una conversión sincera, pero de carácter puramente externa. Asocian a estas personas con la semilla de la parábola del sembrador. Recuerdan que la semilla cae en pedregales, donde se alude a quienes oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, dice el Señor Jesús, pero que no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto que enseña el Señor no describe a un convertido. Por lo tanto, no es correcto que el apóstol Pablo se refiera a una fe falsa. La exhortación de Pablo aquí en 2 Corintios, entonces, no parece dirigida a una minoría de personas que confunden, entre comillas, conversión con emoción, sino que refiere a toda la comunidad de santos que están en Acaya, como anuncia ahí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Son personas convertidas e identificadas como transformados de gloria en gloria, dice también esta carta, 2 Corintios 3:18. Otra respuesta simplista es la que afirma que Pablo se refiere a personas que efectivamente recibieron la gracia salvadora, pero recayeron y ahora fueron excluidos de ella. La enseñanza de la Escritura respecto de la seguridad de la salvación es abundante y clara, no podemos ir con esto. Para ser breves, nos basta solo mencionar lo dicho por el mismo Señor. En Juan 10:28 asegura: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una tercera respuesta sobre
este especial escrito del apóstol Pablo, entiende que este verso es dirigido a la humanidad en general como equivalente del llamado al Evangelio. Y esta gran rama de la humanidad ha rechazado o rechaza esta salvación. Esta interpretación debe ser objetada porque en el contexto, allí en el capítulo 5, versículo 21, el pronombre personal nosotros es enfático y va dirigido exclusivamente a los corintios. Rechazar la gracia de Dios no es lo mismo que, como él escribe en este versículo que estamos meditando, recibir en vano la gracia de Dios. La opinión que a mi juicio es más satisfactoria y que parece encuadrar mejor en el amplio contexto de este párrafo se fundamenta en el pensamiento de Pablo, donde en el capítulo 5, versículo 10, habla acerca del tribunal de Cristo, ante el cual deberemos presentarnos todos los creyentes y donde serán manifestadas las obras de cada cristiano. Pablo ha predicado a los corintios el glorioso mensaje de reconciliación, y ellos habían creído en Cristo. Así dice en el capítulo 2, versículo 17. Dice: quien sin haber conocido pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero los falsos maestros que se habían infiltrado en el medio en Corintio y medraban, falsificando la palabra de Dios, como anunciamos ahí en el capítulo 2, versículo 17. Para los corintios, recibir la gracia de Dios en vano significó que su vida práctica no correspondía con la profesión de la fe cristiana. Y esto a mí me hace mucho ruido en mi vida personal también. Es decir, nuestras vidas eran inconsecuentes o son inconsecuentes con las implicancias éticas del Evangelio. Específicamente, y siguiendo el pensamiento del contexto, ellos descuidaron el principio de 2 Corintios 5, 14 y 15, capítulo 5, versículos 14 y 15. Ellos, por el bautismo, testificaron su identificación con Cristo en su muerte, también en su sepultura y luego en su resurrección, pero sus vidas no reflejaron la eficacia de una vida nueva. Esto, hermanos, es vital para el cristiano, porque esto es recibir la gracia en vano. Pablo le escribe a los Gálatas, y usted conoce el capítulo 2, versículo 20 de memoria: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No es esto que acabamos de mencionar una pieza poética para recitar de memoria y lucirnos por ello, no, para nada. No es simplemente un lema, es una demanda, es la médula central de la vida cristiana, es la victoria del espíritu sobre la carne, la clave de una vida abundante. Con este asunto sobre el cual Pablo se explayó más gráficamente en su primera carta a los Corintios, está perfectamente delineado allí. Ellos, como receptores de la gracia de Dios, pusieron su fundamento sobre una sólida base, la cual es Jesucristo. Así reza 1 Corintios 3:11. Pero estaban en peligro de edificar sobre ese fundamento, como lo muestra en esa primera carta, ¿con qué? Con madera, heno, ¿qué más? Hojarasca. Y esto no es edificar algo que va o que puede enfrentar el fuego del juicio de Dios. Una estructura que cuando fuese manifestada en el tribunal de Cristo, sin duda, con estas características, habría de ser destruida. Aunque ellos mismos, como dice 1 Corintios 3, 10 al 15, serían salvos así como por fuego. Este es el sentido en que la gracia de Dios puede ser recibida en vano, hermanos.
el inconmensurable favor de ser reconciliado con Dios debe derivar en un resultado práctico en la vida de todos los receptores. Aquí no se trata de meros profesionales, o medios profesantes, mejor dicho, ¿no? Tampoco hay lugar, obviamente, para los que rechazan el Evangelio. La apelación aquí se dirige a quienes, habiendo sido beneficiados con la salvación por gracia y por fe, deberían mostrar una revalorización de la gracia, puesta en evidencia por sus vidas consagradas en el servicio a Dios. El propósito que emerge de la Escritura es que la gracia debe ser recibida con un propósito en vista, es decir, la gracia debe ampliar nuestros efectos sobre nuestro carácter, nuestra conducta en el mundo. Hermano, hermana, la gracia que justifica de inmediato aspira nuestra santificación. De inmediato. Recibir en vano la gracia de Dios significa perder toda la eficacia o beneficio que ella proporciona. La gracia es un favor concedido a quienes no tienen mérito, tampoco virtud, pero tienen sí hambre y sed de justicia. No solo es preciso sentirse necesitado, sino también sentir el deseo de ser saciado por todo aquello que necesitamos. Dios tiene normas precisas que debemos mantener en nuestras vidas. Y tales normas deben ser observadas por una manifestación externa de santidad. Dios, al obrar por gracia, atenúa nuestra responsabilidad. Obvio, la gracia otorga lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Una vez que recibimos la gracia salvadora, necesitamos un continuo fluir de esa gracia para poder vivir en este mundo templada, justa y piadosamente, como demanda la Escritura. Es posible recurrir a la gracia para alcanzar la salvación, pero después pretender vivir la vida cristiana sobre la base de nuestras obras o nuestro parecer, esto es letal para nuestras vidas espirituales. Porque al obrar de ese modo, mis hermanos amados, damos lugar a la frustración de la gracia. La privamos de la finalidad para la cual obró en nosotros. Esto, mis amados, es recibir la gracia de Dios en vano. Y es uno de los peligros en la gracia de Dios. Que lo tengamos en cuenta. Bendecida semana para todos mis amados hermanos.